Mi nombre es Gabriela Salinas. El día de hoy veremos la clase de evento vascular cerebral de tipo hemorrágico y mi maestro asesor para esta clase fue el doctor Ricardo Pinales Razo. En cuanto al contenido, estaremos viendo lo que es la definición, la epidemiología, el cuadro clínico, complicaciones, etiología, entre otros. En cuanto a la definición, tenemos que la hemorragia intracerebral espontánea se refiere a una forma de hemorragia no traumática del parénquima cerebral. Es causa del 10 al 15% de los accidentes cerebrovasculares y es la forma más mortal de accidente cerebrovascular. Aproximadamente 2/3 de estos accidentes cerebrovasculares son de hemorragia intracerebral y 1/3 van a ser de tipo de hemorragia subaracnoidea, para cual la neuroimagen es el pilar del diagnóstico. En cuanto a la epidemiología, tenemos que entre el 20 y el 30% de todos los pacientes mueren dentro de las 48 horas posteriores a la hemorragia inicial. La tasa de mortalidad a un año es cerca del 60% y solo el 20% de los pacientes que sobreviven van a recuperar la independencia funcional y se recuperan sin déficits neurológicos residuales significativos. El pronóstico por lo general es grave, incluso con una pronta intervención. La muerte o el estado de dependencia es el resultado en más del 70% de todos los pacientes y los malos resultados a largo plazo lo convierten en uno de los principales contribuyentes a las morbimortalidades mundiales. Según los registros hospitalarios del SINAIS, los servicios hospitalarios por EBC atendidos en los hospitales de las principales instituciones del sector salud aumentaron a un 27.4% desde el 2008. En el cuadro clínico tenemos que los pacientes van a manifestar síntomas como cefalea, afasia, hemiparesia, parálisis facial, vómitos, rigidez de cuello y algunos signos neurológicos de rápido desarrollo. La presentación va a ser aguda y progresiva. Dado que las características clínicas no siempre pueden considerarse específicas de un accidente cerebrovascular hemorrágico, la neuroimagen es necesaria para el manejo que se debe realizar, también para el pronóstico y la etiología subyacente. Hablando un poco sobre la localización de la hemorragia, podemos tener algunos signos no característicos, pero más comunes. Por ejemplo, si es un hematoma grande, el paciente por lo general va a tener cefalea. Si es hemorragia de los ganglios basales y el tálamo, puede cursar con déficit sensitivo motores contralaterales. Si es un hematoma pontino, se puede manifestar con coma y cuadriparesia. Y si tiene una presión intracraneal elevada, va a tener un hematoma cerebeloso y puede cursar con náusea y vómito. Si es una hemorragia lobular, puede cursar con convulsiones, afasia y hemianopsia. Y cuando se presenta en coma, por lo general hay participación del sistema de activación reticular del tronco encefálico. Los estudios de imagen, tenemos que la tomografía computarizada simple suele ser rápida, barata, ampliamente disponible, se puede utilizar en pacientes con contraindicaciones para la resonancia y es el estándar de oro para la detección inmediata de la hemorragia. Sin embargo, no es la ideal para la detección de microhemorragias crónicas y también lo importante es que nos permite identificar un evento vascular isquémico contra un hemorrágico. En cuanto a la resonancia magnética, tiene la ventaja de no tener radiación, pero está como desventaja que es cara, es un poco más tardada, suele estar contraindicada en pacientes con marcapasos, implantes metálicos, y las ventajas que tiene es que es sensible a las anomalías de flujo en los vasos, que es ideal en las malformaciones vasculares, y pues es precisa para la ubicación exacta de la hemorragia, para la detección de microhemorragias crónicas, y pues es más sensible y específica para detectar causas secundarias como anomalías vasculares o alguna trombosis venosa. Aquí puse este cuadro como para representar, por ejemplo, si es un paciente es mayor de 45 años y tiene hipertensión sistémica de base y una hemorragia, ya sea talámica o de fosa posterior, casi siempre va a ser de origen hipertensivo y puede que no sea posible que, o no que sea posible que no sea común que soliciten alguna imagen, por ejemplo, una angiotaco o algo más contrastada porque nos orientamos a una etiología hipertensiva o algo así. Por el contrario, si nos presentan un paciente joven o adultos normotensos, independientemente de la edad, casi siempre requiere un poco más de investigación y se podrían solicitar y hacer estudios de imagen contrastados, angiografías o algún otro estudio. Si bien la tomografía viene siendo la imagen de elección para detectar rápidamente la hemorragia aguda, la evidencia más reciente demuestra que es mejor para
para discernir entre si un evento es agudo o subagudo crónico. En cuanto a la información de pronóstico y manejo que nos interesa a nosotros y al clínico, sería, por ejemplo, si el paciente consume ya sea anticoagulantes y antiplaquetarios, ya que son predictores independientes de expansión del hematoma y asimismo de la muerte que puede llegar a presentar el paciente. La hemorragia asociada a la anticoagulación representa casi el 20% de todos los casos. La hemorragia en este contexto por lo general es de mayor volumen y es más probable que muestre expansión del hematoma, lo que también se asocia con mayor cantidad de complicaciones. El momento de la aparición de los síntomas es para tener una temporalidad del evento, ya que la mayor parte de la expansión ocurre en las primeras horas de la hemorragia. La presión arterial, que suele ser alta en la fase aguda del evento, y la presión arterial sistólica elevada también se asocia con un mayor deterioro neurológico y mortalidad. Y pues los signos clínicos de efecto masa, que es lo que más le va a importar al clínico para saber qué manejo dar. En cuanto a los objetivos del estudio de imagen, primero tenemos que determinar la ubicación de la hemorragia, el volumen del hematoma, ya que también va a predecir la expansión y mortalidad. Dependiendo de la ubicación y correlacionando con los síntomas y también con la edad del paciente, podemos pensar en una probable etiología y pues los cambios cerebrales compatibles con la enfermedad de pequeños vasos, ya sea atrofia, leucoariosis y lagunas en pacientes mayores. La detección de complicaciones hemorrágicas en EBC isquémicos, los datos de resolución que también interesa a los médicos tratantes, y detectar complicaciones como de efecto masa o desviación de la línea media y también hidrocefalia y extensión interventricular. Puse esta imagen, que es otro objetivo que tenemos nosotros para calcular lo que es la hemorragia. Se representa con la línea A, que es el diámetro mayor de la hemorragia representada en centímetros, y la línea B, que va a ser el diámetro mayor perpendicular a la A. Y la C va a ser el número de cortes en TAC, donde la hemorragia es visible, multiplicada por el grosor de los cortes en centímetros. Y aquí puse un ejemplo donde se midió la A, la B, la C, que es 5, 3 y 10 por 5, y nos dio un volumen total de 40 mililitros. En cuanto a las complicaciones, tenemos que hay dos tipos dos causas de lesiones. Va a ser la lesión directa y la indirecta. En la hemorragia aguda puede haber una lesión directa causada por el efecto mecánico del hematoma o del edema. Y en cuanto a la lesión secundaria, se debe a la inflamación, la alteración de la barrera hematoencefálica, edema, sobreproducción de radicales libres como las especies reactivas de oxígeno, y la liberación de hemoglobina y hierro del coágulo. La presencia del hematoma en expansión, edema el edema y el edema localizado alrededor del hematoma en lo que es la bóveda craneal, así como la expansión de los ventrículos, va a provocar un aumento de la presión intracraneal, lo que puede conllevar hidrocefalia y síndromes de hernias cerebrales, así como también pueden desarrollar otras complicaciones un poco más tardías, que son convulsiones e infecciones en el paciente. Por lo general, el hematoma aumenta de tamaño entre 3 y 12 horas, y el agrandamiento del hematoma va a ocurrir casi siempre en 3 horas en un tercio de los casos, y el edema alrededor del hematoma va a aumentar en 24 horas. Aquí, por lo general, lo que hacen los neurocirujanos es hacer una evacuación del hematoma para poder evitar todas estas complicaciones. Y en esta tomografía podemos ver algunas complicaciones. Esta es una hemorragia frontal izquierda, donde podemos observar lo que es el edema perilesional, el efecto masa y el desplazamiento de la línea media. En cuanto a la clasificación, leí que puede ser primaria o secundaria. Lo más común es que sea afectación primaria, y entre ellas las más comunes va a ser la hipertensión arterial y la angiopatía amiloide. Y en cuanto a secundarias, puede ser cualquier otra causa, que sea fármacos, malformaciones arteriovenosas, tumores o vasculitis. En cuanto a la localización del hematoma, podemos encontrar que el 2/3 va a ser intraaxial y 1/3 va a ser extraaxial. En las intraaxiales, que son dentro del parénquima, tenemos que las más comunes van a ser las hematomas lobares y las hemorragias de localización central. Aquí puse algunos ejemplos que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Y la extraaxial, la más común, va a ser la subaracnoidea, que por lo general es por una rotura de aneurisma, que ya vimos en una clase
La edad de presentación también nos puede ayudar mucho a la etiología. Si nos presentan un paciente, un recién nacido y lactante, los puse en orden de frecuencia. Por lo general pensamos primero en la hemorragia de la matriz germinal y luego una trombosis del seno venoso. Si es un niño, pensamos primero en una malformación vascular o un trastorno hematológico. En caso de jóvenes, una malformación vascular, abuso de drogas o PrEP. En adultos de edad temprana y de adultos de mediana edad, perdón, va a ser la hipertensión, neoplásicas, abuso de drogas, y en caso de adultos mayores, que son los más comunes, va a ser hipertensión y encefalopatía amiloide. En cuanto al tiempo de evolución, lo vamos a dividir en hiperagudo, agudo, subagudo tardío, subagudo temprano y crónico. En cuanto a las características del coágulo, primero vamos a hablar del coágulo hiperagudo. Al inicio inmediato de la hemorragia, la sangre tiene una tenación similar a la corteza y es difícil de distinguir. Minutos después se va a formar un coágulo y el grado de atenuación aumenta y continúa aumentando durante las horas. Y ya después va a estar rodeado por lo que es el edema vasogénico, que puede durar hasta 2 semanas. El edema vasogénico es la extravasación de líquido y proteínas hacia los espacios extracelulares debido a la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica, y por lo general va a tener en la tomografía un aspecto más oscuro. Y en esta imagen tenemos lo que es el coágulo hiperagudo, que va a ser un coágulo rico en agua, que es va a estar compuesto del 95-98% en su composición de hemoglobina oxigenada intracelular. Los coágulos agudos tienen entre 1 y 3 días de evolución. Aquí el hematoma consiste principalmente en glóbulos rojos, que son estos de aquí, contienen desoxihemoglobina intracelular, y la conversión aparece primero va a ser el centro del coágulo hacia la periferia, que viene representado aquí, que es en el coágulo subagudo temprano, que se clasifica de 3 a 7 días y contienen principalmente glóbulos rojos con metahemoglobina intracelular. En cuanto a los coágulos subagudos tardíos, van a ser entre 1 y 2 semanas. Consisten principalmente en glóbulos rojos lisados con una reserva líquida de metahemoglobina intracelular, y el coágulo en su mayor parte va a estar licuado y se va a contraer gradualmente con el tiempo hasta que solo va a quedar una colección de líquido residual amarillento en forma de lindura delgada de metahemoglobina intracelular que va a estar rodeada por la hemosiderina. Hablando ya propiamente de la hemorragia hiperaguda, va a estar clasificada desde los minutos, segundos o hasta menos de 24 horas. La mayoría que vamos a ver por imagen van a tener evolución entre 4 y 6 horas. En esta etapa, la oxihemoglobina intracelular predomina en el hematoma. Por tomografía, si se obtiene imágenes a los pocos minutos del ictus, el coágulo va a estar suelto, mal organizado y en gran parte no retraído. En la resonancia magnética se verán coágulos hiperagudos, isointensos a ligeramente hipointensos a la materia gris en T1. Un coágulo hiperagudo es generalmente hiperintenso en las exploraciones en T2 y pueden ser bastante heterogéneos. En esta tomografía es de un masculino de 60 años que presenta hemiplegia inicial del lado izquierdo, de 2 horas de evolución y coma de rápido desarrollo. Y en la tomografía podemos ver una hemorragia intracraneal hiperaguda que afecta al tálamo derecho por extensión al ventrículo. Esta es una resonancia magnética en secuencia T2. ¿Vale? Es parcialmente isointenso, que va a representar al coágulo. Va a ser parcialmente o ligeramente hiperintenso, que va a representar el halo de suelo fuera del coágulo. Aquí en la secuencia en T1 va a ser isointensa, y en la de difusión va a estar restringida en lo que es el coágulo y va a facilitar la difusión del halo. Esta tomografía es una tomografía no contrastada en un paciente hipertenso que muestra un gran hematoma heterogéneo en el hemisferio cerebeloso izquierdo y tiene un coágulo más pequeño
mucho menos hiperdenso en el cerebelo derecho. Posteriormente, el paciente presentó deterioro neurológico, le volvieron a tomar otra tomografía y en esta tomografía podemos ver que tiene una hemorragia adicional, que es esta de aquí, y esta se aumentó. Y en esta resonancia es un paciente con leucemia mielógena aguda. Se presentó con síntomas visuales agudos y a la exploración por TAC de emergencia no mostró ninguna anomalía, por lo cual se le solicitó una resonancia. En el T1 podemos ver que hay una masa bifrontal mal definida que se ve isointensa a la materia gris. Y en el T2, en la fase T2, muestra una masa de señal mixta con niveles líquido-líquido y se clasificó como una hemorragia hiperaguda. En cuanto a la hemorragia aguda, tenemos que se clasifica entre los primeros 3 días de evolución, entre 1 y 3 días de evolución, perdón, y la hipoxia profunda en el centro del coágulo induce la transformación de la oximoglobina a la desoximoglobina. En la tomografía podemos ver que el hematocrito de un coágulo retraído es cerca del 90%, por lo tanto el hematoma suele ser hiperdenso. Si hacemos la medición nos daría de 60 a 80 unidades Hounsfield. Y en la resonancia los hematomas agudos son de intensidad de señal baja o intermedia ante 1. Ya se puede ver lo que es el edema vasogénico significativo alrededor del coágulo y es hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y en previo. Y a medida que el coágulo se retrae, el contenido de agua disminuye. Aquí tenemos una resonancia magnética en un paciente normotenso con hemorragia intracraneal aguda espontánea. En la tomografía no contrastada, no lo puse, pero se le tomó un T1 que muestra un hematoma agudo intermedio, rodeado por un borde de edema vasogénico hipointenso. Y lo que vemos aquí como el borramiento del surco adyacente a la lesión puede que se deba a una hemorragia supragonoidea. En cuanto a la hemorragia subaguda temprana, va a ser entre 3 días y 1 semana. La hemoglobina permanece contenida en los glóbulos rojos intactos y en el centro hipóxico del coágulo va a persistir con lo que es la desoximoglobina. La periferia del coágulo envejece más rápidamente y por lo tanto va a contener la metahemoglobina intracelular. Se va a desarrollar una respuesta inflamatoria perihematomal celular. En el TAC vemos que la densidad del hematoma disminuye gradualmente con el tiempo, comenzando por la periferia del coágulo. El centro hiperdenso se contrae gradualmente, volviéndose cada vez menos denso hasta que todo el coágulo se vuelve hipodenso. Y un hematoma subagudo va a mostrar el realce en anillo en la tomografía contrastada. En la resonancia magnética, la apariencia típica ante uno se observa un borde hiperintenso que va a rodear a un núcleo isointenso a ligeramente hipointenso, y los coágulos subagudos tempranos son hipointensos en T2. Y tenemos una tomografía no contrastada en un paciente con hemorragia hipertensiva lobar aguda y muestra un coágulo hiperdenso uniforme a lo que es el lóbulo parietal izquierdo. Se obtuvo una tomografía de seguimiento una semana después y observamos que la densidad del coágulo ha disminuido se volvió más hiperdenso en el centro y más isoidenso a hipotenso en la periferia. Y la resonancia magnética que se obtuvo muestra que el hematoma subagudo es hiperintenso alrededor del borde. En cuanto a la hemorragia subaguda tardía, tenemos que dura de 1 a varias semanas. A medida que los glóbulos rojos se lisan, la metahemoglobina se va a volver extracelular. En la tomografía, con el envejecimiento progresivo, se vuelve gradualmente hipodenso en relación con el cerebro adyacente en las exploraciones. Y el realce del anillo puede persistir durante semanas o hasta 2 o 3 meses. En la resonancia tenemos que los coágulos se desarrollan hiperintensidades alrededor de su borde, tanto en T1 como en T2, y finalmente el coágulo parece muy hiperintenso en ambas secuencias. En esta resonancia en T1 y T2, vemos un hematoma compuesto principalmente de metahemoglobina extracelular que se ve muy hiperintenso y está más diluido. Y aquí vemos un borde hipointenso
que correspondería a lo que es la hemosiderina y la ferritina, y algo del coágulo isointenso que queda en el centro del hematoma. Los residuos hemorrágicos en la hemorragia crónica persisten durante meses o años, y las proteínas hemo se fagocitan y almacenan como ferritina en los macrófagos. La ferritina y la hemosiderina intracelulares inducen una fuerte susceptibilidad magnética, y si se excede la capacidad de almacenar ferritina, el exceso de hierro se almacena como hemosiderina. En la tomografía podemos ver que algunas hemorragias curadas muy pequeñas pueden volverse casi invisibles en la exploración. Del 35 al 40% de los hematomas crónicos aparecen como un foco hipodenso redondo o ovoide, y otros 25% de los pacientes van a desarrollar hipointensidades en forma de glúteo. Entre el 10 y 15% de los hematomas cicatrizados se van a crecer. En la resonancia magnética, la ferritina y hemosiderina intracelulares son hipointensas tanto en T1 como en T2, y al final solamente va a quedar la cicatriz en forma gradual. Este es un caso de macroscópico de una autopsia donde se muestran restos de hemorragia estriatocapsular remota, y va a tener una cavidad en forma de hendidura con una pequeña cantidad de líquido amarillento que está rodeada por tinción de hemosiderina. Aquí podemos ver que hay una pérdida del cuerno frontal derecho. En estas resonancias en T2 muestra que la cavidad que contiene líquido que es hiperintenso, que va a corresponder con la metahemoglobina extracelular diluida, y está rodeada por un borde hipointenso de hemosiderina. Y en esta secuencia podemos ver que tiene como un borde de la cavidad residual hipointenso. Y este es un resumen de lo que acabo de decir, que viene en el libro de base, que es el Osborne, por si lo quieren ver. Y ya pasando a las etiologías más representativas de la hemorragia, tenemos primero las malformaciones cerebrovasculares, que son malformaciones vasculares relacionadas con los vasos que irrigan al cerebro y otras estructuras craneales. La causa más común es la causa más común de hemorragia intracraneal en pacientes de 1 a 18 años. Al menos el 25% de todas las malformaciones arteriovenosas sangran a la edad de 15 años. Las malformaciones cavernosas, especialmente las cavernosas familiares o los cavernomas, son una causa menos común pero importante de hemorragia en los niños. En cuanto a la clasificación, tenemos de alto flujo y de bajo flujo. De alto flujo podemos encontrar las malformaciones arteriovenosas o una fístula arteriovenosa dural. Y de bajo flujo son las malformaciones cavernosas o la telangiectasia capilar. En esta tomografía era un niño con cefaleas recurrentes y antecedentes familiares de múltiples malformaciones cavernosas, en la que la tomografía no mostró ninguna anomalía. Se le tomó una tomografía un año después para seguimiento, y solo se identifica una lesión pequeña, solitaria y calcificada en el hemisferio cerebral derecho. Varias semanas después, el niño presentó un fuerte dolor de cabeza y debilidad del lado izquierdo, y se le tomó la tomografía, y aquí podemos identificar lo que es el sangrado de la malformación cavernosa. Esta tomografía es de un niño de 15 años con cefalea intensa de inicio súbito, debilidad del lado derecho, y muestra en la tomografía no contrastada un hematoma temporal anterior izquierdo agudo. Se le tomó una angiografía al niño, y en esta vista lateral podemos ver que hay una malformación arteriovenosa parcialmente trombosada con drenaje de la vena cerebral media superficial. En cuanto a la hemorragia intracraneal hipertensiva, es una manifestación aguda de la hemorragia intracraneal no traumática, secundaria de hipertensión sistémica. La hipertensión, como la fisiopatología, es que acelera la aterosclerosis con lipohialurosis y necrosis fibrinoide. Entonces, las ramas penetrantes de las arterias cerebrales media y anterior proximales son principalmente las arterias lenticulostriadas, son las más afectadas. Va a haber un debilitamiento progresivo y degeneración acelerada de la pared de las arterias, lo que va a permitir la formación de pequeños pseudoaneurismas que se conocen como aneurismas de Charcot-Bouchard o los globos sangrantes. En cuanto a la localización, tenemos la más común va a ser el putamen y la cápsula externa, seguido por el tálamo, la protuberancia del cerebelo y al final las lóbaras.
El tamaño varía desde pequeñas microhemorragias submilimétricas hasta grandes lesiones macroscópicas que miden varios centímetros de diámetro, como este que tenemos aquí de un corte de anatomía patológica. Y el hallazgo macroscópico más común es un gran hematoma ganglionar que a menudo se extiende medialmente hacia los ventrículos. La hidrocefalia y el efecto de masa con hernia subfalcina son complicaciones frecuentes. La tomografía, lo que vamos a encontrar más característico va a ser una masa hiperdensa, redonda u ovoide, centrada en lo que sería el putamen lateral o la cápsula externa del tálamo. En presencia de hemorragia activa o coagulopatía, la hemorragia puede aparecer hiperdensa de manera no homogénea, con áreas de menor densidad y con niveles líquido-líquido. La extensión intraventricular es común. Y en esta tomografía simple de cráneo era de una paciente hipertensa de 57 años, en la que se puede identificar una hemorragia estratiocapsular izquierda. En la resonancia magnética vamos a encontrar que la intensidad de señales de resonancia cambia con la edad del coágulo y varía desde un gran hematoma agudo hasta una cicatriz de hemosiderina en forma de hendidura. Hay hiperintensidad de la sustancia blanca en T2 infré y en la secuencia T2 con la secuencia de ecogradiente y susceptibilidad magnética se van a encontrar puntos negros fluorescentes multifocales, especialmente en los ganglios basales y el cerebelo. Tenemos dos resonancias magnéticas, estas de ecogradiente. Los dos son ecogradientes. Son en un paciente con hipertensión crónica donde se muestran múltiples hemorragias en la protuberancia. Y en esta de la derecha se ven también múltiples microhemorragias en el putamen y en los tálamos. En cuanto a la angiopatía amiloide, tenemos que es una de las tres variantes morfológicas de la enfermedad por depósito de amiloide cerebral. Causa aproximadamente el 1% de todos los accidentes cerebrovasculares y del 15 al 20% de las hemorragias intracraneales primarias en pacientes mayores de 60 años. La edad media de aparición es a los 73 años y los pacientes, a diferencia de los que hablamos el tema anterior, suelen ser normotensos y en demencia moderada. En esta imagen de un gráfico se muestra un hematoma agudo con un nivel de líquido sanguíneo y se ven múltiples microhemorragias y hemorragias lobares antiguas, que son los hallazgos más comunes que se pueden ver en la enfermedad amiloide. En la tomografía se puede mostrar uno o más hematomas lobares que van, como dije con esta imagen, son de diferente cronicidad. Y en la resonancia es el estudio más sensible para detectarla. Las áreas multifocales y con frentes de hiperintensidad de la sustancia blanca en las circulaciones en las secuencias PLOT2 y 3 es lo más común que podemos encontrar. Y al menos un tercio tiene microhemorragias petequiales que se ven como puntos negros multifocales. Y la acidosis cortical superficial también es común y predice futuras hemorragias globales. Aquí tenemos una tomografía simple de cráneo de una mujer de 72 años sin antecedentes de hipertensión que muestra una hemorragia aguda del lóbulo occipital derecho. Esta resonancia es de un hombre de 70 años con deterioro cognitivo y alteraciones visuales agudas, donde podemos encontrar múltiples hemorragias globales y microhemorragias relacionadas con la angiopatía amiloide. Luego tenemos a la hemorragia subaracnoidea, que como definición es sangre dentro del espacio subaracnoideo, va a representar el 3% de los accidentes cerebrovasculares y el 5% de las muertes por accidentes cerebrovasculares. Los pacientes suelen presentar con un dolor de cabeza, lo describen como el peor dolor de su vida. Sabemos que la principal causa de hemorragia subaracnoidea es la traumática, y la segunda más común va a ser la espontánea, y de esta la más común va a ser el aneurisma roto. Por tomografía, el diagnóstico se sospecha cuando se observa material hiperdenso que llena el espacio subaracnoideo. Más comúnmente esto se va a evidenciar alrededor del círculo de Willis, debido a que la mayoría de los aneurismas van a ocurrir en esta región o en la fisura de Silvio. En la resonancia magnética es sensible a la sangre y se puede visualizar bien en las primeras 12 horas, típicamente como una hiperintensidad en el espacio subaracnoideo en la secuencia PLE. Y en esta tomografía podemos ver lo que es una hemorragia subaracnoidea. Se clasificó con la escala de Fisher en el grupo 3.
ya que el paciente presentaba un aneurisma de la arteria comunicante posterior izquierda. Ya por último, en los pitfalls, que nos podemos llegar a confundir, primero, uno sería la malformación cavernosa. Aquí tenemos el ejemplo en el paciente al que se le realizó una tomografía, en el cual podemos ver una hiperintensidad bien definida en la sustancia blanca frontal derecha. Él había tenido un accidente, pero como que no les concordaba lo que es la clínica y la tomografía, entonces se les solicitó una resonancia magnética en T2 y en gradiente eco. Se va a ver una hiperintensidad e hipointensidad mixtas en T2 y lo define como palomitas de maíz. Y ya en retrospectiva, como la lesión en TAC fue inusual para una lesión por cizallamiento, lo describieron, pues ya se dio el diagnóstico de malformación cavernosa. Y ahora, otro ejemplo sería la malformación arteriovenosa. Esta tomografía fue un paciente que fue trasladado a una institución por un accidente automovilístico y contusión. Aquí en la tomografía se muestra un área de hipertenuación cortical, predominantemente en la región paraoccipital izquierda. Se dieron cuenta que se veía como muy serpentiginosa, por lo cual se le pidió una angiografía. Y ya en las imágenes también por resonancia en T2 se muestra lo que es el típico, una malformación arteriovenal típica con venas de drenaje prominentes. Y ya, la pseudohemorragia aracnoidea también es otro como que diagnóstico diferencial con lo que nos podemos llegar a confundir una hemorragia subaracnoidea, que es lo que representa el edema cerebral difuso. En esta tomografía simple podemos ver una hiperatenuación en las cisternas basales. Inicialmente lo habían interpretado como una hemorragia subaracnoidea y le realizaron una angiografía y se dieron cuenta que estaba negativa. Entonces, con los antecedentes, ya cuando interrogaron al paciente, se dieron cuenta que el paciente se había caído, había sufrido un paro cardíaco prolongado, perdón. Entonces, lo relacionaron más que era un edema cerebral difuso debido a la lesión cerebral isquémica por el paro. Y esa tabla también la encontré, que es las causas más comunes en lo que podemos llegar a confundir la hemorragia subaracnoidea y cuáles son las pistas como para identificarlo. Ya como conclusión tenemos que el EBC hemorrágico es una emergencia médica. El diagnóstico y manejo rápido son vitales debido a la expansión rápida del hematoma y el deterioro clínico. Dado que las características clínicas como dolor de cabeza intenso, la presión arterial alta, vómitos, pérdida de conocimiento y progresión rápida no siempre pueden considerarse específicas de un accidente hemorrágico, también puede ser un isquémico. La neuroimagen va a ser necesaria para el manejo que se debe realizar, el pronóstico y también para descubrir la etiología subyacente, para controlar el pulso evolutivo e identificar rápidamente las complicaciones. Usted un comentario. Muy buena clase, Gabriela. Como punto, así ya para finalizar, lo que es el protocolo en un paciente con una sospecha de un evento vascular hemorrágico, bueno, primero, que no sepan si es isquémico hemorrágico, pues sí el TAC, pero idealmente, lógicamente, cada centro se tiene que adaptar a las condiciones y al aparato, los aparatos de las condiciones que tengan, ¿verdad? Lo ideal sería TAC y angiotomografía, tanto para el evento isquémico, tanto y como para el hemorrágico. El isquémico, al ver que no hay sangre, lógicamente, pues ya se orienta a un evento algo isquémico y con la angiotomografía se pudiera ver el sitio donde está el trombo en alguna de las arterias. Y en la parte hemorrágica, pues como dijiste al principio, es para descartar que no sea una hemorragia por causas que no sean primarias, una malformación arteriovenosa, un tumor que sangró o alguna otra alteración que pueda disminuir con el tratamiento el riesgo de un posible resangrado. Es menos frecuente el resangrado en los eventos hipertensivos,
pero si vemos que hay una malformación, pues el sangrado puede llegar a ser un porcentaje elevado, 15, 20%. Entonces es importante por eso que se haga una tomografía. Lógicamente en nuestro medio, pues a veces es imposible que el paciente se le haga una tomografía. En primer punto, pues lógicamente esperaríamos que se tome TAC simple y en ese mismo momento inyectar medio de contraste para hacer la inyección. Lógicamente aquí lo que nosotros hacemos, por cuestiones de adaptarnos, es TAC simple y después de resonancia. Pero lo ideal sería manejar los protocolos de urgencias de eventos vasculares con TAC y tomografía. Y pues, como también lo que ahorita dijiste de la hemorragia coronariana, digo, no está tan orientada, era más orientada que hace la parenquimatosa, pero con respecto a la hemorragia coronariana, pues también hay estudios que de inicio la manejan con resonancia, o al menos en algunos años que me quedé que mencionaba que el FLAIR también es una secuencia que podría en algunas condiciones superar la sensibilidad del TAC simple hasta la hemorragia coronariana. Entonces, por eso a veces se ha ido sustituyendo también protocolos con resonancia magnética, incluyendo FLAIR, por esa alta sensibilidad que tiene para ver en cuestión en sí de hemorragia coronariana. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta.